Buenas noches, hermanos y hermanas, buenas noches. Pues venimos de ver a la hermana Irma, nos pide que por favor estemos en nuestras oraciones. Ustedes saben que la hermana Irma pues va a pasar por una cirugía en la cabeza, le encontraron un tumor. Y pues yo fui y le dije, hermana, pues es la etapa interesante de nuestras vidas. Aquí sí es creemos o creemos. Le dije, hable con Dios y si Él cree que todavía tiene propósito para usted dentro del Evangelio, dígale que la deje, que quiere vivir más. Y si no, también pues a lo mejor ya es tiempo de que descanse. Eso es entregarse a la voluntad de Dios. Y dijo, no, sí, hermano, sí, ya estoy entendiendo, sí. Nosotros desde que entramos a la iglesia empezamos a entender que la voluntad de Dios se tiene que hacer en nuestras vidas, nos guste o no nos guste. Y si Dios nos llama hoy, ojalá que todos estemos listos cuando nos llame, ¿no? Que es tiempo de ir. Porque de acuerdo a Dios dice que es mejor que estar allá. Y ahorita le venía diciendo a Esther, qué triste, ¿no? Que el hombre se aferra tanto a este mundo mugriento, o sea, no sé, ya viste tantos años, ya hay una etapa donde ya no puedes hacer nada. Ya no puedes correr, ya no puedes jugar, ya no puedes hacer nada. Entonces, ¿ya para qué estamos aquí? Pero hay gente que no, que quiere ir. Hay gente que está muy ansiosa, no se quiere ir. Y la hermana está tranquila, ya dice que sí, ya, bueno, pues vamos a orar por usted para que se cumpla la voluntad de Dios en usted, hermano. Y luego en nosotros también, que Dios nos bendiga cuando llegue ese momento. Hermanos, estamos estudiando, vamos a ver, según yo entendí esto, Efesios 2, 13. A ver. Ahí me quedé en Efesios 2, 13. Aquí está, octubre 15. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 13. Capítulo 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, ya hemos hablado bastante de esto, de cómo gracias al Evangelio, Dios pudo hacer posible de que no nomás los judíos tuvieran salud, sino también el gentil. Y Cristo mismo decía que había otro rebaño, que no era de este rebaño, pero también era necesario de traerlo, se refería al gentil. Hay una escritura en la Biblia donde Cristo dice eso, porque acuérdate que Cristo viene primero por su gente, por los judíos. Él vino a salvar primero a su raza, a los descendientes de Abraham. Y era muy importante que primero ellos se les avisara el Evangelio, la palabra de Dios. E inclusive Pablo, hay una parte en la Biblia donde Pablo llega a las sinagogas a predicarles a los judíos, que eran los de la circuncisión, y no querían. Y dice Pablo, bueno, verdaderamente era necesario que se les predicara a ustedes primero, pero como no quieren, me voy con los gentiles. Y dice que los gentiles se alegraban de escuchar la buena noticia de que Cristo había hecho posible esa reconciliación, de que judíos y gentiles que no se llevaban, porque acuérdate, si hay un ejemplo bien claro de esto, es cuando Cristo le pide de beber a la mujer de Samaria. La mujer de Samaria, cuando Jesucristo le pide de beber, la mujer de Samaria se queda así como, ¿what? Oye, ¿por qué me estás pidiendo a mí de beber? ¿Qué no sabes que entre judíos y samarios no nos llevamos? ¿No nos tragamos? ¿No nos hablamos? ¿Y qué le dije a Cristo? Si tú supieras, ¿verdad? ¿Quién te está pidiendo de beber? Tú le pedirías. Ahí estamos viendo a un Cristo no discriminatorio, no ¿cómo se puede decir? No perjuicioso. Él viene a enseñarnos que Él le va a predicar la palabra a todo mundo. Por eso cuando manda la misión dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, ya para Cristo, seas judío, seas gentil, tienes la misma opción. De arrepentirte y cambiar a través del Evangelio. Ahí estaba estudiando con esta mujer y le digo, ¿qué significa para ti arrepentir?
es cambiar de vida. O sea, no nomás es, ay, me arrepiento. No, un arrepentimiento es cambiar de vida. O sea, si antes nosotros cuando estábamos en la carne, ay, que el domingo tenemos una pachanga, que el sábado esto, que hay que ir para allá. No, esa ya no es vida de nosotros. Nosotros estamos arrepentidos, un cambio de 180 grados, teniendo nuestra mirada ¿a quién? En el galardón, Jesucristo. O sea, ya no podemos vivir como vive el mundo. El mundo vive como si no existiera Dios. Ellos no se preocupan de la salud, ellos no se preocupan de nada. Se preocupan nada más de los bienes materiales. Pero salvación a ellos no les importa. Dios los llama impíos, inicuos, son personas que no les interesa. Pero cuando uno se arrepiente, cambia. Ahora sí me interesa saber qué dice Dios. Entonces ahora en esta escritura que está diciendo Pablo, acuérdate que nosotros que estábamos lejos, ¿verdad? Lejanos, ahora hemos sido cercanos gracias a este pacto, la sangre. Y otra cosa también, hermanos, como yo tengo muchos años enseñando el curso bíblico, hay veces que veo cosas y digo, qué chistoso, ¿verdad? O sea, cómo todo cae en su lugar. Mira, cuando enseñamos el curso bíblico, ¿qué representa Egipto, hermanos? El mundo, ¿verdad? O sea, eso toda la vida va a ser el mundo. ¿Por qué? Porque en Egipto estaban todos los dioses de todo el mundo, dioses por todo, Dios para acá, un Dios para allá, todo el mundo tenía su propio Dios. Eso representa Egipto, el mundo. Y el faraón, el diablo. Entonces, la última plaga que Dios le da a Moisés, en la última plaga, ¿verdad? Le dice a Moisés, vas a sacrificar un corderito de tal medida, le da la santo y seña de todo lo como quiere el cordero. Y la sangre de ese cordero me la vas a poner en el dintel de las casas, o vamos a decir, el marco de las casas. Y cuando venga la plaga de mortandad, que yo venga a Egipto, ¿verdad? Y dice, y cuando yo llegue a Egipto, donde yo no vea la sangre, ahí habrá plaga de ¿qué? De mortandad. O sea, entonces viene la plaga de mortandad y mató a todo primogénito de cada hogar egipcio, incluyendo al hijo de ¿quién? Del faraón. Entonces, esa es la última plaga que viene también en el fin del mundo. El mundo, cuando Cristo venga, en cada hogar o en cada persona que no tenga la sangre como la señal de la remisión de sus faltas, va a morir el primogénito. ¿Quién es el primogénito? El hombre carnal. La Biblia dice claramente en como leímos Primera de Corintios 15:45, dice, vamos a leerlo por ejemplo, en Primera de Corintios 15:45 y 46, dice así. Primera de Corintios 15:45 y 46. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ahí está, primogénito, el primer hombre, Adán, alma vivienta, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, lo animal es el primogénito. Ahora, ¿quién es el animal? El hombre carnal. El hombre carnal que no quiere, no acepta. ¿Cómo puede redimir sus faltas, sus vergüenzas? No reconoce que él ha ofendido a Dios. No quiere aceptarlo. Entonces, cuando Cristo venga, la segunda vez que venga, pues va a pasar por él. Y no se le va a ver la sangre a esa persona. Y ahí va a haber mortandad. No hay vida. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ahora, Cristo, vete a Hebreos 4:12. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia así. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermana, si yo te pregunto, ¿la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿A quién se refiere? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo es el verbo. Entonces yo no tengo ningún problema que dijeras, y Jesucristo es más cortante que dos espadas, que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. Cristo viene a partir el alma y el espíritu y el alma. Por eso hasta inclusive puedes poner ahí Mateo 10:28 cuando dice, no temer al que mata el cuerpo y es todo lo que puede hacer, sino temer a aquel que tiene derecho de echarte al infierno. Entonces, Cristo viene como una espada de dos filos que va a penetrar hasta el partir el alma. Y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta.
Entonces viene Cristo en la última plaga. ¿Dónde está la señal? ¿Dónde está que aceptaste el Evangelio? Y se lo estoy diciendo sinceramente porque yo hay veces que hay gente que también obedece el Evangelio como si fuera un chiste. Como que, ay, me bauticé, pero me da. No, no, no. Con Dios no se juega. Está bien que uno empieza así como jugando, como que sí, como que no, pero vamos en tiempo y espacio a encontrarnos con nuestras pruebitas y con Dios. Y al último, como dijiste a la hermana, no se preocupe, hermano. Usted ya está ahorita cara a cara con Dios. Usted ahorita es tiempo de que hable con Él, hermano. Demuéstrele que cree en Él, dígale todo lo que quiera. Yo sé que muchos se ríen de Dios, le dije. Pero Él dice, yo me voy a reír de ellos. Porque cada día que pasa, vamos hacia Dios. Cada día, cada hora, cada semana, te estás acercando a Dios. Y cuando llegues con Dios, entonces ahí, vamos a ver cómo Dios penetra el alma. Y yo les he dicho que yo tenía un primo, que era bien valientote, mi primo. De esos bravotes. Ese tipo de personas, cuando los veo que son bien valientotes, yo no niego un lado. Porque veo que a la mera hora son las manos y salen corriendo. Pero bueno, mi primo bien valientote. Se le exponía a todo el mundo, que es el machete. Cálmate, no, caminen. Bueno, pues me dicen que el día que estaba muriendo, gritaba, mamá, mamá, como un bebé. Y dice, ¿qué pasó con aquel hombre tan valiente, tan machote? Que quién sabe qué, a la mera hora de la mera hora. Ahí sí vas a empezar, mamá, ¿dónde está mi mami? Pero ya no va a estar tu mami, Ruli. Tú y solito con Dios nada más. Por eso es importante que veamos esta escritura como una bendición muy grande, de que ahora en Cristo Jesús, Él nos ha hecho esa alegría, ¿no?, de conocerlo, porque te digo, hermanos, esto, yo me podía pasar con ustedes toda la noche hablándoles de Cristo, porque cuando a mí me mencionaron Cristo, dije, yo creo en Cristo. Yo, acuérdense, antes de que conociéramos la verdad, yo no creía en nadie más que en Cristo. Y qué chistoso, porque hubiera dicho, ¿por qué no creo mejor en San Juan de los Porres o San Martín de los Porres o acá? ¿Por qué no creía en otros? Nomás creía en Cristo. Y cuando lo miraba, porque siempre iba a la iglesia ahí en mi pueblo, y lo miraba crucificado así. Si algo pasó con Él. Y si lo crucificaron, ¿por qué lo siguen? ¿Por qué lo tenemos así crucificado? O sea, eran mis preguntas, ¿no? Pero Él ya no está crucificado. Una vez me dijo una señora en Semana Santa, estábamos trabajando ahí, dice la señora, ay, esta gente en plena Semana Santa, dice, andan tomando, emborrachándose en plena Semana Santa, dice. Y Jesús tendidito. Y yo le dije, perdón, ¿cuál Jesús, oiga? Pues Jesucristo no está tendidito. No, señora, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Él fue crucificado una vez y Él ya está sentado, Él ya no está crucificado. ¿Cómo ha estado crucificado todo el tiempo? No, Él ya fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él ahora ya está con el Padre y nos dejó el Espíritu Santo como guía. ¿Ves? Y hay tanta ignorancia. Entonces, pues yo creo en Cristo. Eso sí, digo, no tengo ninguna duda. Y cuando mi hermana empieza a hablar, este era el segundo Cristo. El primero fue el de mi mamá y luego el de mi hermana. Oye, hermana, sí me acuerdo que tuve el valor a los, ¿qué sería? 19 años, para preguntarle, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué? O sea, yo creo en Cristo, pero ¿qué tengo que hacer, verdad? ¿O cómo le hago? Ella estaba casada con el pastor, porque me imagino que ella tenía toda la sabiduría del mundo, todo el entendimiento del mundo para decirme lo que tenía que hacer. ¿Qué me dijo, hermana? Cree Jesucristo en tu corazón. Y ya todo. Y eso es todo. Eso es todo. Pues ese Cristo tampoco me lo comí. Tampoco lo acepté. Dije, no creo que sea tan... O sea, no es el Cristo que yo ando buscando. Yo quiero un Cristo de entendimiento, un Cristo de razonamiento. ¿Por qué lo tengo que seguir? ¿Por qué tengo que tomar la cruz? ¿Por qué me tengo que negar a mí mismo? ¿Por qué? O sea, cuando yo empiezo a estudiar la Biblia, yo quería que Dios me explicara, ¿por qué tengo que dejar de hacer estas cosas? ¿Por qué tienes que dejar de tomar? ¿Por qué tengo que dejar mis amistades, mi familia bohemia, de afición, todas las noches? ¿Por qué tengo que dejar mi vicio, el cigarro? ¿Por qué? O sea, tiene que explicarme por qué. En lo más sencillo está en la Biblia, hermano. Y te lo voy a explicar por qué tienes que dejar. Juan 5, ¿quién lo leyó? El hermano Carlitos, creo que lo dio el domingo. Juan 5, 42.
Mira, Juan 5:42. Juan 5:42. Dice la Biblia: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Sí me pueden entender lo que digo. O sea, cuando estás estudiando la Biblia, que te diga Dios, tú no tienes amor de Dios. ¿Cómo vas a poder amar tu matrimonio? ¿Cómo puedes amar a tu hijo? Si tú todo lo que tienes es egoísmo, tú todo lo que tienes nada más es una excitación, tú buscas nada más tu propia lujuria, entonces ahí es donde te pega Dios. Sin mí, nada podéis hacer. Empiezas a entender el Espíritu Santo, hermano, es igual al amor de Dios. Ya es cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícense, laven sus pecados invocando su nombre, ¿y qué van a recibir? El amor de Dios. El Espíritu Santo es el amor de Dios. Nada más que ahí Dios nos puso el Espíritu Santo. Pero cuando tú te pones a pensar, ¿y qué es el Espíritu de Dios? ¿No es amor? ¿No es Dios? ¿No es el amor de Dios? Entonces te das cuenta de que lo que está dando Dios es el amor que necesitas en tu vida. Es lo que te alimenta tu familia, tu hogar, las cosas verdaderas que valen la pena. Como dije ayer, hermanas, es lo que quiere el alma. El amor no se satisface de cosas materiales, de carne, de eso, eso viene de la carne. El amor de Dios es lo que necesita tu alma, la paz, la mansedumbre, la templanza. Eso es lo que necesita tu alma. Pero hay personas que no entienden que Dios nos dio eso. Entonces ya cuando tú empiezas a entender, no, yo fui muy duro, lo comprendí al último, Señor, pues ya me di cuenta que soy una basura, no tengo absolutamente ni nada que decirte. Ahí te voy, a ver si sirvo para algo. Y eso es verdadero, hermano. O sea, ahí Dios te prueba qué clase de hombre o mujer eres. Por eso muchos no vamos a aceptar. El amor es crucificarte a ti misma. El amor es ser ejemplo, el amor son cosas. Ese es el Cristo que yo andaba buscando, un Cristo de razonamiento. ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto? Ese tipo de personas cuando aceptan a Cristo, que es que en su corazón andan emocionados por unos 3, 4, 5 años. Pero después, regresan otra vez a los malos pasos, a emborracharse, porque el cerebro lo tiene en hueco. Andaban emocionados, es como cuando estás enamorado. Sí, cuando estás enamorado, ahí te llevas al cine, le abres la puerta del carro, le traes flores para arriba y para abajo, cuchicuchi. Ya nomás se casa a los 3 años, ni te abren la puerta. Ahí ábrela tú. Se acabó toda la emoción. Así también, así es ese Cristo que aceptan por un ratito. Después ya no se acuerdan, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ahora hemos entendido que por el Evangelio, que es su muerte, su sepultura y resurrección, podemos, si queremos, acercarnos más a Dios a través de su misericordia. O sea, tienes que entender una cosa, brother. Cuando Cristo, yo hasta siempre hice esa pregunta, cuando Cristo es bautizado, se oyó una voz en el cielo, ¿te acuerdas? Dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo, ¿qué? Complacencia. Yo no sé qué significa la palabra complacencia, pero suena muy bonito. Me complace. ¿Quién no quisiera decir, este chamaco mío es mi hijo y me tiene muy honrado, muy complaciente? Mira, me trabaja, me hace todas mis cosas y yo casi me relajo porque él hace todo. ¿Quién no quisiera tener un hijo así a toda? Pues dice Dios, este es mi Hijo amado en quien yo tengo, ¿qué? Complacencia. Y yo decía, caray, a ver, espérame, ¿nomás él? O sea que si había 1,000,000 de gentes ahí, me estás diciendo que nomás él es el que te complace y todo el 1,000,000 de gente, ¿qué? No hay otro que puedas decir, pero también Nicodemo, y también Caifás, también Pedro me complace. No, él nada más el que me complace. Imagínate, tanta gente. Y nomás dice, este es mi Hijo, que en ti me tengo complacencia. Y los demás, Señor, los demás no me agradan. Estaban haciendo la voluntad de ¿quién? Del diablo. Entonces ahora cuando vemos a Cristo, ¿qué significa eso? Queremos que también que Dios diga eso también.
Este es mi hijo y tengo complacencia, porque leyó, no sé quién leyó. ¿Qué dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1 de memoria, hermana? Primera de Corintios 11:1. Alguien lo leyó el domingo. Sed pues imitadores de mí, como yo de quién, de Cristo. O sea, tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios a través de Cristo. O sea, no me voy a engañar. Si mi meta no es crecer espiritualmente en el conocimiento y en la madurez de Cristo, no voy a alcanzar nada. Pero eso no va a ser culpa de Dios, va a ser culpa mía por no poner atención a lo que Dios me está ofreciendo. Quiero paz, quiero descansar, quiero vivir. Vamos a leerlo en Efesios 4:13. Efesios 4:13, que también es una escritura que debemos de saber. Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, observa lo que está diciendo aquí, porque uno va estudiando más y va entendiendo más. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, número 1, cada creyente, en mi forma de predicar, es que se unan al Nuevo Testamento, porque esa es la fe, el Nuevo Testamento. Unirnos a la palabra de Cristo, unirnos a su Espíritu, que es el vínculo perfecto o es el vínculo de paz. O sea, cada miembro de la iglesia de Cristo debe de luchar por guardar la unidad de la fe, que no le añaden, que no le quiten. Siempre el hermano Mar decía, ¿quién es el que manda aquí? Es Cristo. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque a cualquiera de nosotros podemos caer, como dice Pablo, que esté firme, que mire que no caiga. Entonces, el punto es llegar a la unidad de la fe, cueste lo que cueste, que es el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Por ejemplo, esta señora que es nuestra vecina ahí, ella dice que Dios le quitó su corazón y le puso otro corazón, pero literalmente, que ella estaba muy enferma de su corazón y que Dios le quitó ese corazón y le puso, que ella en un sueño o una visión, dice ella, que vio claramente cómo Cristo le enseñó un corazón lleno de sangre y que lo metió al mar, ahí en el mar con agua salada, y lo sacó limpiecito. Y yo entendía que era para mí ese corazón. ¿Pero por qué? Porque Ezequiel dice, le quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón nuevo. O sea, ¿usted cree que eso es lo que es literal? Sí. Pues, la última le dije, mire, lo que está diciendo Ezequiel ahí es que nos va a quitar el corazón de roca que tenemos el hombre carnal, de duros y testarudos, y nos va a poner un corazón de conocimiento. Es este. Pablo dijo, todo lo tengo por basura por ganar el conocimiento de Dios. Este es el corazón del conocimiento, este es la mente del conocimiento del Hijo de Dios. No está hablando literalmente. No, ella se aferra que Dios le puso un corazón y que ya está muriendo. Entonces, ¿qué sirve ese corazón si ya está muriendo? Pero son cosas que no entiende la gente. El conocimiento de Dios es su palabra, de Cristo. Podemos llegar a ese conocimiento. Podemos hablar de Cristo y todos conectarnos, sí, así está escrito, así lo creo. Tenemos ese conocimiento, pero ese conocimiento nos va a llevar a un varón o una varona, porque también los dos, cuando Dios habla de hombre, habla de mujer, nada más que siempre se refiere al hombre, pero es la mujer también. Dice a un hombre o una mujer perfecta. No, espérame, no puede ser perfecta. En la carne no hay perfección, es completa, es madura. La palabra perfecto en el Nuevo Testamento se traduce a completo, porque la Biblia de Pablo dice, miserable de mí, no hay perfección en la carne. Nadie puede ser perfecto en la carne. Si usted viene a mí y me dice, yo soy perfecto, yo no hablo con esa persona. Una vez el hermano que fue a tocar la puerta para predicar el evangelio y que salió uno dijo, yo soy de la puerta y ya no peco. El hermano se fue riendo, dijo, ¿qué pasa? Buenas tardes, dijo. Yo no voy a discutir con una persona que diga eso. Yo no peco, dice, ¿tú crees? Entonces, podemos llegar a ser personas que entendemos lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Porque es muy importante. Yo me he topado situaciones, y se los digo con tristeza en mi corazón, que pasan cositas y yo oigo lo que dijo el hermano o lo que dijo la hermana. ¿Qué? 20,000 sermones se han predicado de este tema y en un problema oigo lo que dice, digo, ¿qué? Pues ¿dónde has estado? O sea, vienes aquí a la iglesia con un tapamontañas, con
¿Te tapas los oídos o qué? O sea que en el momento donde quería yo que entendieran que es la palabra la que vamos a tener que siempre, salen con una cosa, hermana. Ya no están hablando conforme al conocimiento del Hijo, están hablando de acuerdo a su vientre, de acuerdo a sus envidias, sus celos, de acuerdo a lo que ellos piensan o creen. Por eso les platicaba de aquella mujer que el hermano estaba llorando ahí, ay, me está acusando de quién sabe qué, llore y llore la mujer esta que frente a los ancianos, que mi hijo va a salir malo y que quién sabe qué. Y yo así me quedo viendo así al hermano. Mi hijo van a ser malo, que este hombre me está acusando de que quién sabe qué, de quién sabe qué, y que su hijo iba a salir mongol por eso. Y luego el otro, este hermano inepto, de verdad, voltea y me grita. ¿Ya ve? Por eso no los queremos juntar, porque le va a salir el niño mongol. Ay, hijo de eso, estaba gritando y me gritó, hasta si fue horrible como aquel. Digo, oigan, discúlpenme, cuando nos juntamos como iglesia, porque ustedes representan la iglesia, ¿no? Yo también. ¿Quién dirige la junta, ustedes o Dios? Porque, hermana, eran unas barbaridades lo que estaban diciendo. Nada que ver con Cristo, nada de su palabra, nada que ver con nada. Y le volvió a preguntar otra vez. Les voy a hacer otra vez la pregunta, porque parece que no me escucharon. Por eso digo que traen tapones. ¿Quién dirige la junta? ¿El Espíritu Santo o ustedes? Y el otro era muy, pues Dios, hermano, pues Dios. Bueno, ¿qué dice la Biblia de este caso? Es muy sencillo ese caso, hermano. Si tu hermano tuviera algo con tu hermano, ve con tu hermano. Allá pónganse ustedes en paz, no estén trayendo basura a la iglesia. Si tú traes problema con tu, allá pónganse en paz. Y antes de que tomen la cena, pónganse en paz. Nos embarran a todos. Todos salimos embarrados. Porque esta pareja no se quiere poner en paz. Dice la Biblia, ponte en paz, dijo. Y si no se pone en paz, te lleva un hermano. Y si tampoco, entonces dile a la iglesia, preséntalo a la iglesia. Tenemos un iracundo, señores. Y cuando tenemos un iracundo, vamos a tener un problema. Es como el perro, una pulga que le está piqui al perrito. El perrito no va a andar a gusto, porque alguien está piqui. Así también la iglesia no va a estar contenta porque alguien no se quiere poner, ¿qué? En paz. Eso de que su hijo salga mongol, no. Eso nadie sabe, eso solamente Dios. ¿Yo qué voy a saber si va a salir mongol o no mongol? Eso solamente Dios. Lo que sí sabemos es que podemos hacer lo correcto, pero no lo hacemos. Por eso es importante que podamos entender para qué es el propósito de la iglesia, o sea, imitar a Cristo. No le hace a veces que son cosas que no me gustan, digo, híjole, no me gusta ahí. Porque a todos nos toca, haz lo correcto. Pues ni modo, tenemos que sufrir y le pido a Dios que siempre me ayude a hacer lo correcto. Así es que, hermanos, Dios nos ha dado esa misericordia. Vamos a verlo en Colosenses 1, del 13 al 14. Colosenses 1, del 13 al 14. ¿Eh? ¿Cómo? Colosenses 1, 13 y 14. Te entendí que si lo podías leer. Sí, claro que sí, mi brother. Écheselo. Así te entendí. Colosenses 1, 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. O sea, Dios, hermanos, nos sacó, fíjate bien, del reino de la ignorancia, de nuestros pensamientos, de nuestras justicias, de lo que creíamos antes. ¿Sí? Yo pensaba a veces que en México creemos que el que manda es el hombre, ¿sí, no, hermano? En México el que manda es el hombre. Y llegamos aquí, no, la que manda es la mujer. Y así batallábamos, ¿no? Porque no, yo quiero mandar. Pero Dios nos sacó de esa ignorancia. Y nos dijo, no, ni mandas tú, ni manda ella. ¿Manda quién? Cristo. No, pues sí, entonces ya no mando yo. Ya no mando yo, brother. Dios te quitó ese problema. Ya no tenemos que estar gritando, insultando. Si no me quiere hacer de comer, no lo hagas, no hay problema. Traigo para ir al McDonald's. Al McDonald's ya no me gusta. Voy a otro lugar. Pero antes así pensábamos. Y así tantas cositas
que teníamos antes, ¿te acuerdas? Porque hay personas que aún dentro del Evangelio todavía hay machos y hay machas. Todavía piensan, yo mando aquí, yo soy el que dirijo, yo soy el que trabajo, yo soy el que pago, yo el puro yo. Y pues también es otro problema. Todos son puros problemas. Tenemos que dejar que sea Cristo el Rey. Él es el Rey. Tú estás aquí como súbdito. Tú no eres Rey, ni eres primero. ¿Eres qué? Número 2. Número 2. Y entre más lo aceptes, más contento vas a ser. Entre más aceptes eso, más si no, nos pasa lo que al faraón. No aceptaba el faraón. Y Dios le puso un corazón y le endureció. Lo endureció y le dijo, y lo voy a endurecer para que vea todo lo que le voy a hacer por su orgullo. ¿Para qué sirve el orgullo? Bueno, ¿cómo se dice el orgullo en inglés? Pride. ¿Para qué sirve el pride? ¿Para qué? Pero sí será igual pride que el orgullo. Es el ego. Ego en inglés. Porque pride es a veces, no sé, pride es como soy indio nativo de aquí de Guanajuato. To me, I'm proud of my tribe. Soy orgulloso de mi tribu. Pero ego es ser orgulloso, es no aceptar. Bueno, ahí está. Dios nos sacó de la ignorancia y nos puso en su amado Hijo. Ahí tenemos perdón de pecados y tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. No sufras que en otro tiempo, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hoy, porque Él tuvo esa misericordia por mí, por ustedes. Y tenemos que agradecerle a Dios. Siempre agradecerle a Dios. De hecho, cuando una persona va aprendiendo la palabra y va aceptando todo, la escritura base es Efesios capítulo 1, aunque estamos ahí, del 3 en adelante, hermanos. Ahí está. Efesios 1, del 3 en adelante, es la escritura base para que una persona esté entendiendo el Evangelio. O sea, ahí está la base. Fíjate lo que dice. Bendito sea nuestro Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, cuando hay una persona como yo, que está yendo a estudiar o está estudiando constantemente y está poniendo atención, esa persona está siendo bendecida de Dios desde lugares celestiales. O sea, la persona tiene interés en conocerlo, Dios quiere tener misericordia de él, se empiezan a juntar Dios con él. Y entonces tú le estás explicando a él cómo Dios lo bendijo desde arriba. O sea, este chamaco, el hermano de Paul, me hace esa pregunta. Me dice, bueno, si Adán y Eva pecaron y iban a morir, ¿por qué Dios no los mató ahí y se acabó todo? O sea, simple y sencillamente así. Ellos cometen pecado, bueno, Él les había dicho que iban a morir, ¿que no? ¿Por qué no los mató? Y ya se hubiera acabado todo. ¿Tienes alguna idea por qué no, Lucas? ¿Por qué siguió Dios con esto? Si en el jardín del Edén, los primeros, Adán y Eva, pecan y Dios les dice van a morir y lo hacen, sin embargo Dios les dejó vivir otro día, los deja vivir. Y dice Él, ¿y por qué mejor ya no los mató y se acabó con todo? Si les ha dicho que los iba a matar. Y yo te pregunto, ¿tienes alguna idea por qué no los mató? ¿Perdón? No, sí, a ellos, pero ahí tuvo misericordia de ellos, pero ¿por qué no acabó ya con la humanidad ahí? Ahí se hubiera quitado de problemas quizás, ¿verdad? Hermano, yo creo que Dios, cuando ve a estas personas, Él te estaba mirando a ti. Te estaba mirando a ti. Decía, no es justo que por este par de insensatos, más adelante la iglesia de Cristo ellos sí me van a adorar. Por Abraham, por Noé, porque cuando el tiempo de Noé también Dios iba a acabar con el mundo. ¿Te acuerdas? Dice que se sentía mal por haber hecho al hombre. En ese momento tenía ganas de acabar con toda la humanidad. Haya habido 1 millón, 2 millones, yo no sé. Pero miró a quién? A un hombre justo que era Noé. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Dios detiene la destrucción total por un hombre llamado Noé, un hombre de fe. Y nos vamos así a estudiar. De hecho, Abraham, cuando Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, dice, le voy a declarar los planes a mi hijo Abraham para que sepa. Dios le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice Abraham?
Si hubiera 20 justos en la tierra de Sodoma y Gomorra, ¿ibas a destruir o vas a matar malos y justos con ellos? No, dijo. Perdón, si hubiera 10. Si hubiera 10 dentro de esa ciudad, Sodoma y Gomorra, ¿los ibas a destruir? Dijo Dios, si hubiera 5 no les haría nada. Si hubiera 3 no les haría. Si hubiera 1 no les haría nada. O sea que entonces este versículo está hablando de personas que Dios escogió desde el cielo. Dice el versículo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, antes de la fundación del mundo, ella sabía que Adán y Eva iban a cometer un pecado, pero más adelante también sabía que iba a perfeccionar a hombres. Oh, porque todos somos pecadores. No creas que iba a decir, no, van a ser perfectos. No. Dios sabía que a través de Cristo el hombre iba a alcanzar a madurez. O sea, dijo, ok, no los voy a matar, porque a través de la palabra de mi Hijo Jesucristo, muchos van a alcanzar la salvación. Muchos, te lo voy a leer, hermano. Muchos van a irse al cielo. Vete a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Observa en esta escritura, ¿por qué estás aquí? En Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice así, yo te voy a regresar a Efesios. Dice, Hebreos 2, 9, dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús fue hecho, creado un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ahí está, gustase la muerte por todos. Aquí esta parte hermanos, esta parte de gustarse la muerte tiene muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, gustarse la muerte, separarme de mí, de mi carne, de mi, aborrecer mi pecado, aborrecer la corrupción, que me dé asco el pecado. Eso es muerte espiritual, es separarme del mundo, separarme de las cosas que contaminan mi alma. ¿Me explico? ¿Me gusta la muerte? Me gusta la muerte. ¿Te quieres separar de tu carne pecaminosa? Me quiero separar. Eso lo puede decir a Dios todos los días. Y Él sabe si verdaderamente lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Pero quiero irte. ¿Y cómo te quiero ir? Bueno, inclusive, dice el hermano, hay personas que le pedimos a Dios que nos separe de la tentación, pero le decimos, pero todavía no, Señor, todavía no. De hecho, Jesucristo menciona una parábola donde dice que había un juez muy malo en una región, malo e injusto el juez. Y había una viuda que todo el tiempo iba a pedirle que le hiciera justicia. Todos los días iba la viuda a pedirle al juez malo que le hiciera justicia. Y este juez malo e injusto dijo, ay, esta mujer me está sacando el tapón. Lo que voy a hacer, le voy a hacer justicia. No sé que un día me agarre de malas, ¿verdad? Y quién sabe qué va a pasar. Y le hace justicia. Y dice Cristo, oír lo que hizo el juez malo e injusto, que le hizo justicia a la vida. ¿No hará justicia con sus hijos si le claman a Dios? Eso significa que tú deseas morirte, crucificarte. Ya no te quiero ofender, Señor. Ya no quiero vivir para esta carne de corrupción. Anhelas otra mejor vida. Anhelas un mejor propósito. Pero si tú no le pides eso a Dios, como la viuda, Él no te va a dar justicia. Porque por un lado le pedimos a Dios, hazme justicia, pero por otro lado, todavía no, déjame todavía gozar del deleite del pecado. Pues no va a trabajar. Pero dice la Biblia eso, que por medio de Cristo gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. O sea, antes de Cristo, pues nomás nadie entraba a la gloria. Todos iban ¿a dónde? Al Hades. Todos. Morían todos. ¿Por qué todos iban al Hades? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Entonces, ahora con Cristo pudo llevarse muchos hijos a la gloria. Cuando hablo de gloria me refiero a la vida eterna. Dice, perfeccionarse por aflicción. La palabra perfeccionarse es madurez. Por aflicción al autor de salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hay una parte, siempre decimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que escribió toda la Biblia. Pero en esta parte me suena tan claro cómo está hablando el Espíritu Santo. Pues aquí parece que no hay personas, que el Espíritu Santo es el que está hablando, pero a 100%. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, imagínate el Espíritu Santo en cada uno de ustedes, como uno solo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre,
En medio de la congregación alabaré y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Son palabras que uno debe de analizar. Sujetos, temor a la muerte. Muchos no se dan cuenta de cuando uno peca. Cuando uno practica el pecado es cuando más miedo tenemos. ¿Qué pasó con Adán? Cuando Adán peca, se esconde. Adán le entra un temor horrible cuando dice, ¿dónde estás tú? O sea, yo me imagino que cuando uno anda mal, oímos la palabra de Dios y nos da miedo. Es un temor horrible que les va a dar. ¿Por qué? Porque andamos mal. Pero la palabra es bien clara, que nos libra Dios de la muerte cuando estábamos sujetos a esa servidumbre. Es por eso que cuando la hermana que está ahí le digo, hermana, usted entréguese a Dios. Y yo les digo a todos, a mí quiero que también me digan eso, entrégate a Dios. Es la etapa importante de nuestras vidas, es la etapa más importante. Dice, el hermano Mark platicaba de una hermana que estaba muy enferma en el hospital y fue a verla y el doctor le dijo, está muy ansiosa, está muy desesperada. Y el hermano fue y la vio y le dijo, hermana, ¿cómo está? Estaba muy conmovida, ¿no? Ya vinieron los ángeles por usted y no se quiso ir. ¿Quiere que yo me vaya? Usted quédese. Yo me voy. Yo ahorita le dice que usted se queda en este mugriento mundo, yo me voy con los ángeles. Pero ya vinieron por usted y me está diciendo que está muy desesperada. ¿Qué está pasando, hermana? Dice que al día siguiente fue y dijo, no, ya. Había entendido la hermana. Eso de resistir a la muerte es poco triste para muchos, porque muchas veces vamos a llegar a esa etapa y no vamos a llegar bien. Eso sí se los digo, no vamos a llegar bien. Por muchas razones. La principal, no alcanzamos madurez. Porque al último, la madurez te va a ayudar mucho para todo y para la muerte también te va a ayudar mucho a comprender todo eso, hermanos. Así es que ahí está, hermanos. Regreso a Efesios otra vez, a los que Dios escogió. En el 5 dice, Efesios 1:5, en amor. Todo es en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Estos dos versículos, hermanos, aunque yo se los diga, muchos quizás no lo entiendan. Muchos cristianos de la Iglesia de Cristo, hay veces que me dicen, aquellas personas también son cristianas. Y le digo, ¿y son de la Iglesia de Cristo? No, son de una iglesia de quién sabe qué. O sea, hay cristianos dentro de la Iglesia de Cristo que piensan que cada iglesia que hable de Cristo son también cristianos y que también son nuestros hermanos. Hay personas que así lo creen y yo lo he oído de hermanos. Es que son hermanos también de la iglesia de quién sabe quién, pero son cristianos. Estas personas no entienden estos versículos, el 8 y el 9. Dios nos dio la oportunidad, nos dio la sabiduría y la inteligencia. ¿Qué es la sabiduría y qué es la inteligencia? Yo desde niño empecé a ver muchas cosas que no estaban bien. Yo cuando me enseñaron la religión de mi mamá y la de mi hermana, yo miraba la diferencia. Aquí hay diferencia. Después vine aquí con otros y miraba también la diferencia. El adventista no predica como el bautista. Estudié los mormones no predican igual que los bautistas ni los católicos. Testigos de Jehová tampoco. Eso se llama tener inteligencia. Nada más. Eso no pasa nada. Hay gente que ve la diferencia, tiene inteligencia pero no tiene sabiduría. O sea, hay gente que puede ver la diferencia. O sea, yo sí veo la diferencia. Mi abuelita no la miraba. Mi abuelita decía, es la misma gata, nada más que revolcada. Pero Dios a mí me dio la sabiduría, me dio la inteligencia y la sabiduría. Porque la sabiduría fue, esto es lo que yo quiero para mi vida. La sabiduría es escoger. ¿Y qué hizo Dios?
dándome a conocer el misterio de su voluntad. Y es un misterio. Porque cuando yo les predicaba el Evangelio a mi familia pensé que era algo muy sencillo. Es un verdadero misterio. Dice el hermano Marcos, dice una cosa, y sí es cierto. Si Dios hubiera dicho que la salvación es bien sencilla, que hubiera dicho todos aquellos que vean una botella de agua llena, si le dices la botella está llena, son salvos. Si Dios hubiera dicho, en vez de ir a predicar el Evangelio, le voy a decir a la gente que si ven una botella llena de agua, van a salvarse. Si es que voy y le digo, tú ves una botella llena, Dios lo dijo, si ves la botella llena te vas a salvar. Pero como lo dijo Dios, no está llena, está medio llena. No, y aparte no es agua, es horchata. Van a cambiar porque lo dijo Dios. Y la Biblia dice que el hombre carnal no entiende lo espiritual de Dios. Es locura. Otros dirán, así de simple, no creas. No, hombre, ¿cómo que así de simple? Estás mal. Mi hermana decía que es la gracia de Dios. Yo le digo, la gracia de Dios es un favor que no nos merecíamos. Y el favor de Dios es que Cristo vino al mundo a morir por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y a través de eso tengo la misericordia, remisión y el don. Mi hermana dice, es que ustedes están mal allí. ¿Por qué estamos mal? Ustedes se encierran, la gracia de Dios la encierran en esas cosas nada más. O sea, tú dices que la gracia que es tan grande de Dios, la encierran nada más en el Evangelio. Es que mi hermano entiende que el Evangelio es el poder de Dios para salvar. El Evangelio no nomás abarca toda la gracia. Si tú no vives en el Evangelio, no hay gracia. Ahora, el Evangelio trajo la palabra de Dios. Si tú quebras la palabra de Dios, te sale la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es el Evangelio, que a través de esa gracia tú vas viendo el crecimiento, vas viendo visión, vas entendiendo, pero ella no lo acepta. En ese punto de que ella no acepta que es el favor de Dios que nos merecemos, pues ya Dios no tiene sabiduría. Ella se cree más inteligente. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es todo lo que te cubre, todo lo que te alrededor tuyo, o sea, todo eso es la gracia de Dios. Hijo, hermano, todo. O sea, ella no acepta que el Evangelio es la gracia de Dios. Ahí está la diferencia. Por eso dice, dándonos a conocer el misterio. Es un misterio. Y muchos dentro de la iglesia tampoco lo entienden. Muchos, especialmente los jóvenes, tampoco a veces lo comprenden muy bien. Porque mi fe, mi convicción no es la de mi hijo. No te creas, así como ves a mi hijo, también batalla para poder entender esta gracia de Dios. Tú sabes que batallas. Tú ves a tu papá, pero dices tú, pero yo no soy mi papá. Entonces tú también tienes que batallar para ver si ahí en el Evangelio está toda la gracia de Dios. Y así lo dice Pablo. Por eso, cuando Cristo le dice a los judíos, a los saduceos, ¿te acuerdas? Los saduceos creen que va a haber vida otra vez y le preguntan con quién se sabe la historia. ¿Con quién se va a casar el hermano si tuvo a las 7 por mujeres? ¿Qué les dijo Cristo? Erráis las Escrituras y el poder de Dios. Dos cosas bien interesantes. Estás mal en las Escrituras como religioso, no las entiendes, y mucho menos el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio. O sea, estas personas pueden ser muy religiosas, pero no entienden el poder de Dios. Y Pablo lo dice bien clarito. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salud. Muchos no los entendemos. ¿Qué es el poder de Dios para la salud? Olvídate de la salvación. O sea, la salvación estamos hablando de otro nivel. El Evangelio es el poder de la salud. ¿Cómo puedo vivir en el Evangelio? Reconciliándote. Si hice algo malo, reconciliar. Si ofendí, reconciliar. Si fallé, reconciliar. Mejorar. Si hice esto, siempre llevar, como decía un amigo, la fiesta, ¿qué? En paz. Ahí vas a ir creciendo. ¿Por qué? Porque a través de que vayas reconociendo esas faltas en el Evangelio, oye, pues, hay veces que puede ser que pase un año, que pasen 2 años, que pasen 4 años, dices, oye, ya párale, ya tengo que crecer un poquito, ¿no? Ya sigo cometiendo el mismo error otra vez y otra vez, pero algún día, con la ayuda de Dios, podemos alcanzar de la madurez, o dejar de hacer eso, pero lo hiciste gracias al Evangelio. Ahí es la gracia de Dios. O sea, inclusive, ¿qué dijo Habacuc 1:5? Habacuc 1:5 dice, una obra haré entre las naciones. Fíjate, dice, una obra haré entre las naciones, y aunque yo te lo contare, no la vas a creer. Por eso para mi hermana es ilógico creer que nada más la gracia se enfoque en el Evangelio. Pues eso es. Es un favor que no te merecías, chiquito. Estarías ahorita en el infierno, igual que Adán y Eva, pero Cristo hizo posible. Y ahí está en el Evangelio está el amor, está el sacrificio de todos los días, está el llevar la cruz todos los días. Cada parte, yo puedo hablar de la muerte, te puedo hablar de muchas cosas de la muerte. La sepultura, te puedo hablar de muchas cosas de lo que significa que Dios me ha perdonado. Y de la nueva vida, que es la resurrección, te puedo hablar de muchas cosas de una nueva vida en Cristo.
En esas tres partes. Pero ellas no lo ven. ¿Por qué, hermana? Porque es un misterio. Es un misterio, no lo pueden ver. Y Dios solamente sabe a quién le ha dado qué, ese entendimiento. Y luego dice, el 10, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, otra vez. La palabra de verdad dice el evangelio, la gracia de Dios, el evangelio de vuestra salvación. O sea, todo va con el evangelio. Dice, y habiendo creído en él, en el evangelio, o si quieres poner en Cristo, pero en el evangelio, la palabra creído significa haberlo ¿qué? Obedecido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó cuando obedecimos el evangelio? Fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Es que el espíritu tiene una promesa. El espíritu te está diciendo que si tú lo recibes, vas a cambiar. Si yo recibo el Espíritu Santo después de que me bautizo, voy a cambiar. Porque algo va a ser el espíritu, te va a redarguir, quizás de repente vas a chocar, pero algo va a pasar, para bien o para mal. Dice la Biblia que para Dios es un conocimiento o un olor grato para los que se salvan y también para los que se pudren. O sea, para Dios o sea, así como tú recibes el Espíritu, puede crecer y puedes cambiar, pero también puede pelear contra ti. Está escrito. El Espíritu se puede ir contra ti. Cuando lo ignoras, lo desechas también. Por eso, ahí está, hermanos. Y que esa es las arras de nuestra herencia, el 14, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese versículo 4, nada más está hablando que Dios te dio el primer pago para que crezcas espiritualmente. Dios te dio el primer pago para que cada vez que vengamos a la iglesia podamos cantarle y alabarle a Dios, y que cada vez nuestras alabanzas, nuestros cantos y nuestras oraciones, que diga Dios, esta es mi iglesia en la cual yo tengo ¿qué? Complacencia. Estoy contento con ustedes, porque están luchando, porque quieren despegarse de este hombre terrenal, animal y diabólico, así dice Pablo, porque quieren servirme. Y ya les di el primer pago, ahora depende de ustedes que le hagan ¿qué? Crecer. De ustedes depende que crezca ese espíritu en sus vidas. Ahí le vamos a parar, hermanos. Y como siempre, pues hacemos una invitación.